La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda esta tarde del 26 de julio. Ahora sí, es que todo se dijo mal desde el principio, entonces vamos a corregirlo. 26 de julio del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, esperando que se encuentren en un excelente estado de salud. Vamos a presentar así de manera formal y breve a nuestros invitados. Tenemos invitados especiales hoy, tenemos al Shocker, tenemos a la Cositas de la Recuperación. Tenemos una variedad de personajes esta tarde. Adelante, Noé, preséntate por favor, bienvenido. Gracias por su compañía y por su tiempo, compañeros. Me presento, soy Noé. Excelente tarde lluviosa. Espero estén bien en casa. Muchísimas gracias, Noé. Gracias. Adelante, Gil, preséntate por favor, bienvenido. Hola, buenas noches, comunidad de Radio Humanismo, en la clínica, los que se van integrando. Gracias, Charlie, gracias, Noé, gracias, Mado, gracias, Dani, por su compañía. Gracias, Charlie, por el conocimiento que nos vienes a compartir el día de hoy. Espero y estén bien, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Gil. Gracias, Noé. Adelante, Dani, preséntate por favor, bienvenido también. Hola, buenas noches. Pues, buenas noches a la comunidad de Radio Humanismo y gracias, Charlie, por el conocimiento que nos compartes. Muchísimas gracias, Dani, por la compañía. Maddox, adelante, preséntate por favor, bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Maddox y aquí voy a estar por primera vez y voy a ver qué onda, cómo está este rollo, ¿no? Empápanos de tu sabiduría, por favor. Sí. Muchísimas gracias, Maddox. Gracias. Hoy tenemos casa llena, casa, el consultorio está lleno ahorita, son los más que caben en esta cabina. Agradeciéndoles a todos por la compañía, el tiempo, la amistad, de verdad. Gracias por hacer que esto siga creciendo. Gracias por el interés, por la disposición, por el apoyo, aprovechando el comercial y pidiendo nos sigan apoyando, compartiendo, reaccionando y comentando, haciendo que esto siga creciendo. La comunidad de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube está creciendo, también así en el canal de Facebook y bueno, el apoyo se siente y se agradece también. Recordándoles también que las terapias familiares aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Se les ha notificado que son sesiones abiertas al público en general. Esperando puedan acompañarnos. Por supuesto, la intención es seguir creciendo en cuestión de aprendizaje, de las referencias que se hacen respecto a lo que es el modelo de recuperación, tomando en cuenta que de entrada pues no es algo sencillo, ¿no? Implica la familia y a veces la familia, de hecho también, no la pasa, diría, nada bien. Es una enfermedad familiar y la intención es trabajar de forma en conjunto, propiciando el mejor resultado posible. Entonces la invitación está hecha, esperando nos puedan acompañar. Y también aprovechando para recordarles que en la clínica hay temas que se hacen, son CDs o vienen ya también en memorias USB. Son 5 discos por memoria o en cada disco es un tema en particular. Temas como codependencia, personalidad adicta, proceso de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, estos son temas hechos por el maestro Alejandro Gutiérrez, el maestro Roberto Gutiérrez, hijo o junior, como también lo conocen, y el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, además de su libro, que es el de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, el que también tenemos aquí en las instalaciones. Si a alguien le interesa obtener información al respecto, puede hacérnoslo saber, al igual que los informes se dan al número 55 11 13 0072, y la intención es seguir creciendo. Entonces, de antemano, muchísimas gracias a quienes ya están conectando. Ya hay algunas transmisiones, algunos, ¿qué serían? ¿Usuarios? ¿Views? ¿Sí? Entonces, es que él trae la modernidad en la piel. Entonces, sí, viene a expandir también nuestras conciencias
con un poco de juventud, trae el colágeno. Entonces sí, ya, pues uno que ya está viejo, pues ya. De antemano, gracias. Y bueno, vamos a continuar ya en forma. El tema de esta ocasión y con la sesión que vamos a concluir, esta es la tercera sesión de El poder del miedo. Ya mencionamos ya antes las referencias. Se mencionó un poco la cuestión, digamos, genérica sobre lo que es el miedo, la diferencia que hay entre miedo y temor. Decíamos, el miedo es una emoción innata, natural en el ser humano, y que lo que tiene como intención es prevenirnos o prevernos de conflictos, de peligros, a veces que pueden poner en riesgo nuestra integridad física. Se mencionaba, aparte de que la intención es también aprender a escuchar ese miedo, el mensaje que trae más que otra cosa, a modo de poder no solo estar sobreviviendo, sino viviendo con una cuestión de inteligencia, podríamos decirlo de esta manera. Una de las intenciones por las cuales se ha abordado esta cuestión también es diferenciarlo del temor. Desde un punto de vista muy particular, estaba leyendo hace algunos días atrás, referencias, ¿no? Me gustan mucho de repente buscar frases y demás. Algunas de las que encontraba mencionaban al miedo como este aspecto paralizante. Particularmente yo considero que el miedo no es el que paraliza, sino el temor. El miedo lo que te dice o lo que me dice a mí es piénsalo 2 veces, ten cuidado, sé precavido, etc. El que detiene en sí o el que sinónimo de detenerlo sería como que el que paraliza es el temor, y es el que precisamente muchas veces viene junto con muchas ideas súper o catastróficas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en cuestión, el miedo que se presenta ante acercarse con una chica o una persona a la que se le considera atractiva, podría decir, prepárate bien, asegúrate que huelas rico, no lo sé, peínate, en mi caso pues no aplica, rasúrate, no lo sé, pero acércate, o sea, no hay bronca, solo ten cuidado, no la vayas a errar al acercarte a esa persona. El temor es el que de repente saca pensamientos como, ¿qué pasa si me manda la chingada y después todos se burlan? ¿Qué va a decir la gente de mí? Si no me habla, si me cachetea, y en la mente empieza a haber un chingo de ideas como catastróficas, insisto. El miedo tal cual, yo diría, y me mantengo en el punto, lo que pretende simplemente decir, ten cuidado, sé precavido, sé cuidadoso, sé cauteloso, etc. Pasa que si yo aprendo o logro discernir entre los mensajes que me trae el miedo, a diferencia de los que pudiera traer el temor, no solo ser precavido sería la resultante, sino actúo con mayor precisión, cuido mis palabras. Muy de repente Gil, que es con quien ven ese tema aquí en la clínica, el de los 4 acuerdos, aprendo, por ejemplo, a no tomarme ciertas circunstancias como personales. Puedo asumir que si yo voy con una persona o me pretendo acercar a alguien y esa persona me responde de forma, digamos, violenta, en cierto sentido, o hostil, no necesariamente tiene que ver conmigo. Puedo llegar a comprender que esa persona puede estar pasando por un mal día o por un mal rato. Dejo de asociarlo de forma directa hacia mi persona y actúo con más, yo diría, como ligereza. Ya no estoy tan presionado incluso. Pero vaya, eso mencionábamos como referencia a las sesiones pasadas. Algo que también se mencionó fue el hecho de aprender a discernir entre los miedos naturales, que decíamos son el miedo a caerse y a los ruidos fuertes, miedos naturales en todos los seres humanos. Hay quien diría, yo no le tengo miedo a los ruidos fuertes. Está bien, unicornio especial, tú no, pero los demás seres humanos solemos sí tener ese tipo de referencias. Y los miedos aprendidos, que muchos radican, y ya creo yo, o diría yo, muy desde mi punto de vista personal, que tienen más a ser miedos aprendidos y agregándoles cuestiones desde lo que consideramos pudiera pasar. Por ejemplo, de repente está el que dice, yo le tengo miedo a la soledad. Pasa, por ejemplo, que pudiera ser una persona que viendo a alguien, por ejemplo, un padre, una madre o algún familiar cercano, que estuvo solo por X o Y circunstancias, pues no la pasaba del todo bien. Diría yo que el pensamiento racional dice, yo no quiero pasar por una circunstancia como esa, pero entonces empiezo a hacer asociaciones que me sacan, diría, fuera de la realidad. Entonces asumo que la soledad es lo malo, dado que vi una persona que la pasó mal en esas circunstancias. No, más bien es lo que mi mente le agrega, es probablemente que se la pasa demasiado mal, que probablemente es porque nadie lo quiere y cosas por el estilo.
Creo que se dice en un dicho, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria, es el dicho. Lo que yo estoy percibiendo de esa persona, pues no es más que una referencia. Algo que mencionamos constantemente aquí, por ejemplo, en las sesiones grupales, es yo no tendría o no estoy obligado a vivir los mismos resultados que vivió la otra persona. Incluso el que una persona termine en un estado de soledad, digámoslo así, pues habría que considerar también qué hizo esa persona o no para estar en ese estado. Y que yo no estoy obligado, insisto, a tener exactamente los mismos resultados. Pasa que precisamente es el temor el que lleva a sobreexagerar o, ¿qué sería? Como a, sí, exagerar ciertas circunstancias, añadiéndoles inclusive hasta aspectos de fantasía. Seguramente si yo me quedo solo voy a morir, nadie me va a querer nunca más, nadie se va a acercar, me tengo que comprar un gato y es lo que va a pasar conmigo, ¿no? Charlie el de los gatos, ¿no? Por eso me estoy quedando pelón o cosas por el estilo, sí, cosas, ¿no? Que muchas veces, insisto, sacan fuera de la realidad a la persona y lo llevan a vivir muchas veces limitado. ¿Cuál es la importancia de identificar qué tantos de los miedos que tengo son realmente míos? Yo lo diría de esta forma: dejar de estar cargando con muertos que no me competen, o dejar de estar atormentándome por demonios que no son los míos. Digo, son mis formas de expresarlo. ¿A qué me puedo estar refiriendo? Una, a que quien le tenía miedo, por ejemplo, en esta misma línea, que quien le tenía miedo a estar solo era mi mamá, mi papá o fulanito de tal. Yo puedo darme cuenta que pues no es tan malo. De hecho, es más, hasta lo disfruto o lo puedo llegar a disfrutar. Suponiendo que mi miedo puede ser, por ejemplo, miedo a que me rechacen, que quien le tenía miedo a ser rechazado y que probablemente me lo inculcó a través de frases, comportamientos y demás, era mi padre, mi madre y de igual forma o cualquier otra persona. Que yo realmente no tengo tema o problema con lidiar con el rechazo. Es más, sé que confrontando el temor a ser rechazado, me doy cuenta que pues al final no es tan malo como yo me lo imaginaba. En esta línea digamos, de herencias en cuestión de miedos, muchos padres, me incluyo como padre, sin darnos cuenta tenemos una tendencia a heredar estas referencias. De repente, y por ejemplo, yo tengo miedo a que a mi hija le pase algo, en cualquier sentido, algo malo obviamente, en cuestión de un accidente, algo que le pueda perjudicar en algún sentido. Pero pasa que ese miedo es mío. Pasa que si yo no me limito a trabajar mi miedo, puedo llegar con mi hija, por ejemplo, y decirle frases como: no quiero que salgas porque quiero que estés segura en la casa, ¿no? Y muy probablemente es seguro o más seguro en la casa que en la calle. Sin embargo, del no conocer o involucrarse en relaciones interpersonales en el exterior, muy probablemente, lo único que voy a hacer es pretender meterla como en una burbuja. Y de esto ya se ha comentado muchas veces. El problema no solo es meterla a la burbuja, el problema es que tarde o temprano esa burbuja, si la estoy manteniendo únicamente yo, un día puede dejar de estar. Y para cuando esa burbuja se reviente, ahí sí va a haber miedo, más bien temor por parte de ella, y totalmente entendible, porque no habría generado herramientas que le permitan vincularse o integrarse en la vida cotidiana. No estaría preparada precisamente. La cuestión es: yo voy por ti, Maddox, en este ejemplo, por ejemplo, si me permites, tú eres mi chavo, ¿no? O sea, eres mi hijo. Y entonces yo tengo la intención de cuidarte, de que no te pase absolutamente nada. Pasa que cada que quiero algo de la tienda, en lugar de mandarte a ti, voy yo, porque a ti te puede pasar algo. Va a pasar que conforme el tiempo pasa, valga la expresión, pues ya no voy a poder ir yo por X o Y razón, o simplemente en este momento no me es posible y no hay más quien vaya sino tú. Pero si tú no saliste antes, por ejemplo, de repente te vas a topar con una calle que tienes que cruzar y que no vas a saber si mirar a los lados, te vas a pasar, digamos, con inconsciencia. Por miedo de no tener a alguien agarrado de la mano. Pasa que muchas veces el miedo, por ejemplo, en cuestión, la seguridad, la falsa sensación de seguridad que tengo cuando estoy con alguien, no es ese alguien que me da seguridad, es que sin él yo no sé qué hacer. ¿Se me explicó? Esta cuestión del miedo a la soledad, algunos los persigue como algo, lo peor que puede pasar si estoy solo es, y hay quien dice frases como que nadie me quiera, que nadie se me acerque, que yo no pueda. Y algo que me gustaría aterrizar en esta sesión por lo menos sería, de la mejor manera, cómo enfrentar esos miedos.
Cuando el miedo es miedo, vaya, cuando no es una fobia. Cuando es una fobia se trata de manera diferente. Ya hablamos en alguna ocasión sobre lo que son las terapias, se le llama terapia de shock, terapia de choque, no de shocker, sino de choque. Y es más como un proceso gradual en el que a la persona, por ejemplo, hay probablemente hay más, pero veía en una ocasión un video en YouTube, de hecho está, de una mujer que le tiene fobia a las gallinas y que de repente es escuchar a la gallina, después es involucrarse en el gallinero sin las gallinas e irse familiarizando gradualmente con ese entorno. Y llega un punto tal en donde la persona puede hacer contacto con eso a lo que le tiene fobia, derribando o derrumbando lo que serían las ideas irracionales o las creencias irracionales. Pasa que si alguien de repente dice, yo le tengo miedo al agua y te aventamos al agua, pendejo, lo único que puede pasar es que se genere mayor aversión a ese estímulo. Entonces es más probable, diría yo, puede ser como dicen, un arma de dos filos. O de repente te das cuenta que no te ahogaste si te aventamos un chapoteadero, pero de repente también puedes ahogarte en ese mismo chapoteadero porque el temor es paralizante. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. La cuestión es, la terapia de choque es creo que sí debe o habría de ser realizada por alguien que sí esté especializado en atender ese tipo de casos. Porque si te vas con un aficionado o alguien que con buenas intenciones, el amigo, el compadre o la comadre que dice, no le tengas miedo a nada, o como el güey de las praderas, barras praderas, ¿no? Que dice, sin miedo al éxito, pasa que, y lo decíamos la vez pasada, algunos no le tenemos miedo al éxito, por lo menos yo lo he dicho así, es a lo que el éxito implica, ¿se me explicó? Es como lo mencionamos creo que hoy, ¿no? La cuestión es, yo le tengo miedo a la oscuridad. No, muy probablemente o más probablemente podría ser que a lo que le temes es a lo que crees que puede haber dentro de la oscuridad o en la oscuridad en sí. Con respecto al éxito, pues el éxito en sí pues es agradable para algunas personas. Lo que no es agradable es sentir la responsabilidad, sentir el compromiso, sentir las miradas, por ejemplo. De repente es más para algunos más como presión que un aspecto de motivación. Hay quienes cuando creen en esa persona puede llegarse a sentirse motivada, impulsada, con más confianza en sí mismo, etc. Hay quienes les dices, espero algo de ti, y luego se sienten con esta cuestión de, ¿y si me equivoco? ¿Y si te defraudo? ¿Y si te decepciono? Y dices, relájate, nada más creo en ti. Si no lo haces, no hay bronca. Pero esa persona ya en sí ya se siente sumamente fracasada. Mucho pudiera tener que ver, por ejemplo, con la autoestima, o sea, el sentirse infravalorado, o más bien sentirse, sería como devaluado, ¿sí vamos? No tengo el valor suficiente como persona, no de atreverme, sino como persona, no creo ser lo suficientemente valioso para hacer tal o cual cosa. Devaluado. Infravalores sería más bien como que otras personas no me valoran como lo que soy, sino por debajo de, ¿vale? Entonces, insisto, el cómo cada quien confronte o atienda sus miedos es importante tomar en cuenta que algo que es importante, diría yo, para poder empezar a aterrizarlo, sería el ubica tu miedo, ¿no? Específicamente, y tomando esto como referencia de lo de la oscuridad, realmente o específicamente qué es a lo que le temes, qué es lo que te genera esa inquietud, esa sensación como de malestar estomacal, como a veces se presenta, esta tensión en cuestión fisiológica, este sudor, a veces llegándole un poco a la ansiedad, qué es lo que te genera exactamente ese malestar o esa incomodidad. Algo que mencionamos y por qué me estoy yendo hasta este punto, porque para este punto, en las dos sesiones previas, ya mencionamos que es importante desmitificar a las emociones, es decir, dejar de creer que hay emociones buenas y malas. Hay emociones y punto. El miedo no es negativo, el miedo no es malo. Probablemente me enseñaron a creer que el miedo era malo porque por el miedo no hacía ciertas cosas. Y algunos nos llevamos a ser temerarios y siendo temerarios hicimos muchas pendejadas, no sé si les suena a algunos de ustedes. Yo le voy a demostrar al otro que no tengo miedo, ahí vas de pendejo y resulta que no solo no tienes miedo, te das cuenta que hay otras circunstancias a las que te generaban esa inquietud. Entonces ese era el primer punto, ¿no? Dejar de estigmatizar a las emociones como buenas o malas. Ya viendo el temor o el miedo, mejor dicho, no como algo negativo, sino como algo natural en mi persona, entonces empiezo a ponerle forma. Algo que en alguna ocasión comentábamos aquí en la clínica era el hecho de ponle nombre. Ponle nombre a eso a lo que le tienes miedo. Por ejemplo,
No sé, en algún momento yo lo comenté de esta forma, me daban miedo y hasta cierto punto me generaba vergüenza el confesarlo, me daban miedo las mariposas. El aleteo de las mariposas y el tener una mariposa cerca me inquietaba, a tal punto que de repente ver una mariposa, no sé, en el parque o en un lugar X, sí, o sea, yo sí le corría y era todavía mucho más vergonzoso porque en algún momento pudo haber sido una chica o amigos incluso que me decían, ¿cómo puedes tenerle miedo a una pinche mariposa? Mi caso en particular, muy desde una cuestión más simbólica, era para mí lo que representaba la mariposa. El aleteo en sí yo sé que no me hace daño, la mariposa en sí yo sé que no es venenosa o cosas por el estilo. Era lo que representaba para mí desde una cuestión, insisto, simbólica. Para mí las mariposas, por ejemplo, en el proceso de orugas a mariposas, tienen una metamorfosis o digamos, un cambio. Entonces, puedo decir desde una perspectiva muy personal que yo me sentía la oruga, ¿sabes? Y que era ese proceso de cambio lo que me generaba aversión o miedo. Y en este caso, por ejemplo, es en sí eso lo que me aterraba y que es totalmente entendible y hoy lo sé. Me generaba miedo el cambio. Me sentía como ese pinche gusano que se la pasaba toda su vida arrastrando y que hubiese estado dispuesto a estarme arrastrando con tal de no experienciar ese cambio. Hoy soy una hermosa mariposa. ¿Sí, vamos? La cuestión era el cambio en sí lo que me aterraba. Hasta que yo no le puse nombre a la mariposa, a lo que representaba para mí, a lo que realmente representaba para mí, fue cuando empecé a trabajar. Y es que yo diría, o me atrevo a manejarlo de esta manera, que la confrontación de los miedos, hasta que no le ponga forma, figura, me atrevo a decir que hasta olor, porque yo creo que es posible. En algunas terapias lo he manejado de esta manera. Ponle nombre, ponle forma, ponle un color, ponle una figura, darle una textura incluso. Obviamente esto a través de una visualización creativa, en donde la persona hace conciencia de todos estos aspectos. ¿Es posible ponerle, no sé, como nombre de un familiar? De hecho, pasa que, no sé si se escuchó, de todas formas lo repito, pregunta a Maddox si es posible ponerle nombre de un familiar. Al ponerle nombre, de forma automática, es como hacer una asociación. Y entonces, por ejemplo, hoy les planteaba este modelo terapéutico, ¿no? Que es el de la TREC, que es la terapia racional emotivo-conductual. Entonces les decía acontecimiento, creencia y conducta, ¿vale? Pasa que si yo no identifico por qué a quién le pasa, yo no sé por dónde empezar, no te preocupes. Primero identifica tu conducta, después identifica la creencia que sustenta esa conducta y gradualmente y sobre el tiempo y sobre la preparación que la persona también tenga, va a encontrar el evento. Y al encontrar el evento, encuentra persona, lugar, tiempo, formas, etc. Y empieza a tomar como como una figura, digámoslo así. Si bien sí es posible ponerle una figura o una figura familiar, no es esa persona el miedo, sino lo que esa persona hace. Por ejemplo, tengo miedo a los gritos. Me voy en esta misma dinámica. Le tengo miedo a los gritos porque pienso que cuando alguien grita puede lastimar a alguien e identifico el evento. Y entonces, no sé, por ejemplo, me encuentro con una dinámica, un evento en donde está mi madre y mi padre discutiendo. ¿Me pasa el cargador, por favor? Está mi madre y mi padre discutiendo. Entonces, algo que es importante tomar en cuenta es el hecho de cómo se trabaja en este tipo de situaciones. Por ejemplo, ya identifiqué a la persona, ya identifiqué el lugar, ya identifiqué el contexto, pero hay algo con lo que algunos, me atrevo a decir, como que de repente tienden a conflictuarse, que es el de confrontar a la figura como tal. ¿Se me explicó? Ponerle nombre, le digo yo. Y no es algo nuevo, no es algo que estoy inventando, es ponerle nombre, ponerle digamos, ser específico con algo con lo que, o en lo que yo lo baso, en inteligencia emocional, en autoestima. En algunos de los pilares, o de hecho el primero en autoestima es vivir conscientemente. No puedo trabajar con algo si no sé qué es lo que estoy trabajando. Y es como de repente querer moverle un motor sin saber cómo opera un motor, o como querer trabajar con una emoción sin identificar antes la emoción. En este caso busco el miedo,
pero no estoy buscando el miedo en sí, sino qué me lo generó o cuál fue el estímulo que propició ese miedo. Entonces, referenciando a lo que comenta Maddox, tengo a la persona, tengo el evento, pero no es la persona en sí, sino lo que la persona hizo. Y de repente, o sigue haciendo, por ejemplo. Pero pasa que si es algo que hizo en la infancia o yo lo vi en la infancia, si lo sigue haciendo, no es la emoción, digamos, del adulto la que se espanta de esa persona, sino la del niño que se quedó anclada con esa figura. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo esto? ¿O en qué lo baso? En que hoy yo como adulto, por ejemplo, escucho a mis papás gritar o discutir o lo que sea, y yo como adulto sé que tengo otras herramientas. Sé que puedo irme, sé que puedo pedirles no gritar, sé que puedo, no sé, hacer cualquier cosa. Pero algunos, viviendo escenas en la actualidad, o sea, como adultos o adolescentes, se siguen paralizando como cuando eran niños, porque se queda anclado, diría yo, esa referencia emocional del, insisto, voy a regresar a este ejemplo, la película de Monster Inc. Yo mis pinches ejemplos. La película de Monster Inc. Hay una escena, la primera, en donde está esta Boo, que es la niñita, y este Soli tiene que entrar al simulador para hacer una presentación, no sé qué rollo. Pasa que esta Boo se suelta de quien le estaba sujetando, que es Mike, creo, y se esconde al lado de la cama donde está el simulador, y entonces Soli grita. Soli es para los papás, que de repente no estamos muy familiarizados, Soli es el peludo azul, así. Y entonces Soli grita, y obviamente el simulador así acciona, pero esta Boo también ve el grito de Soli. Y entonces ella, antes de todo eso, ella tenía una admiración y un cariño hacia Soli bastante, muy notable. De hecho, se prefería estar con Soli que con Mike, que es para los papás es la pelota verde, o sea, la bola verde. Y prefería muchísimo más a Soli. Y ojalá estés siendo claro con esto, porque de repente hay quienes, como padres, muchas veces, yo no entiendo por qué mi hijo no quiere hablar conmigo. Y pues, quién sabe, ¿no? Ya ves que no le habla a nadie. Podría decir que una princesa muy cercana a mí, por ejemplo, de repente el acercamiento que tiene hacia mi persona no es tanto. Y yo en algún momento llegaba así como, ¿por qué no querrá hablar conmigo? Recapitulándome, digo, bueno, ya, está bien. ¿Sí? Y pasa que es que la cuestión es, si fuera algo generalizado, pues ni siquiera me lo tomaría personal. La cuestión es que sí se acerca a otras personas, por ejemplo, a sus abuelos, por ejemplo, hacia su madre y otras personas. Yo recapitulándome, me acuerdo y por eso hago mucho referencia a este Soli, porque yo era el monstruo verde, y verde, ¿no es cierto? El azul peludo, que con todo el mundo, ¿no? A la defensiva, atacando, bla, bla, bla. Y mucho de esto, obviamente, o por lo menos en este caso, sí generó una cierta aversión hacia mi persona en este caso. Ya tiene un nombre, ya tiene una figura, ya, insisto, cuando no es una persona, o no es una persona en concreto, a mí me gusta invitarles a algunos de mis pacientes a ponerles hasta texturas. ¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo huele el miedo? Hace un momento se los preguntaba, ¿no? ¿A qué sabe la tristeza? Y había quien decía amarga. Se le puede poner, la mente tiene esa capacidad creativa. Entonces, no solo de asociar, sino sí, de una especie de asociación. Y entonces ya con forma, figura, olor, sabor, bla, 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 ya es posible o más factible trabajar con esa figura. Ya viendo, identificándolo, lo mencionamos la vez pasada, es ¿qué necesito para enfrentar o confrontar esta situación? Algo que creo que es útil y creo también va muy ligado a lo que es el trabajo con el niño interior. Cuando el miedo viene de la infancia, es posible hacerle saber a mi niño que mi adulto o mi versión adulta, la del día de hoy, le está acompañando, con la intención de brindarle seguridad, confianza, confort, etc. Hacerle saber, por ejemplo, que no está solo o sola, según quien sea. Pero hay un pequeñísimo detalle. Para que mi niño interior le crea a mi versión actual o a la versión adulta, necesita haber credibilidad. Y esa parte me la va a dar la congruencia. Es decir, yo podría decirle a ese niño interior mío, a Charlie de 3 años, de 5, no lo sé, confía en mí. Pero si ve que la versión actual, hoy sigue valiendo madres,
me va a decir, pues mejor me quedo aquí, güey. O sea, mejor déjame aquí, no te acerques, es más seguro porque no me inspiras confianza. Insisto, es un trabajo en conjunto. De hecho, yo lo he mencionado en algunas ocasiones de esa manera. El trabajo del niño interior va muy acompañado del adulto responsable que el día de hoy se supone que soy. En este observar el miedo, en este enfrentar el miedo, necesito apoyo. Algo que es importante y que consideraría vital dentro de lo que es el proceso, por lo menos el terapéutico, es háblalo, es evita quedarte callado. Hay una frase que creo dice Roberto, si no mal, sí creo que es él el que dice, palabras más, palabras menos, el miedo es menos cuando andamos en banda. ¿Sí? No, sí, y es real. El miedo es menos cuando andamos en banda. Y de repente el miedo pareciera ser cada vez más grande porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que lo tengo que hacer solo, porque siento que me vería muy cobarde si le llamo a alguien más, etcétera, etcétera. Pero pasa que si, por ejemplo, le comento a mi amigo el Choker, aquí que tengo presente, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú me ves bien cabrón y todo lo que tú quieras, pero necesito ir a un parque. Que me digas a qué, es que quiero hacer contacto con las mariposas. Digo, en el caso que ponía hace rato. Podría ser que suene una ridiculez. Digo, por eso también es importante, y ya lo mencionamos también, saber con quién. De repente, y también estar consciente, o por lo menos abierto a que puedo esperar lo que sea. ¿Qué quiero decir? Que yo podría tenerte mucha confianza a ti y podríamos ser muchos, muy cuates en muchas áreas de nuestra vida o compartir, tener puntos de vista afines en algunos ámbitos de nuestras vidas. Sin embargo, esto es algo muy personal. ¿A qué me refiero con esperar lo que sea o estar abierto a esperar lo que sea? Es igual y no lo entiendes y no estás obligado a hacerlo. ¿Se me explicó? Te puedo decir o acercarme con una persona y decirle, ¿sabes qué, Choker? En mi lenguaje que es no terapéutico y que por eso algunos me dijeron, ¿tú eres psicólogo? ¿Sabes qué? Tírame un paro, ¿no? Necesito hacer algo que es importante para mí. Me gustaría que me acompañaras y entonces, pues bueno, ya se da otra dinámica. Esta frase de en banda el miedo es menos, o como lo sé que lo dije hace rato, ojalá y de verdad los digo tanto a los presentes físicamente como a los que están virtualmente, ojalá lo comprendamos. Es algo que en cuestión hasta de roles está muy estigmatizado, creo. De repente es el papá que cree que tiene que hacerlo solo, el hijo mayor que cree que tiene que hacerlo solo, o la mamá que cree que tiene que hacerlo solo, o el hecho de soy terapeuta. Eso es para demostrar que estamos en vivo. Soy terapeuta y ¿cómo me voy a ver diciéndole a uno de mis amigos que necesito ayuda? Pues, ¿cómo me voy a ver? Pues como una persona normal. Pido una disculpa, voy a tener que pausar un poquito la transmisión. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Claro que sí, sobre el tratamiento. Ok, le comento, esta es una clínica de rehabilitación especializada en el tratamiento a pacientes con adicciones. El tiempo aquí es por un periodo mínimo de 3 meses y durante ese tiempo su familiar no tiene permitido salir. Tanto terapias grupales, individuales y familiares son dadas por psicoterapeutas y consejeros en adicciones. ¿Qué edad tiene su familiar? ¿Él sabe que lo quiere internar? ¿Es involuntario? Ok. ¿Sabe que consume? Ah, ok. Ajá. Ok, irritable. Ok, bueno, le comento. El tratamiento aquí, como le decía, es por un periodo de 3 meses. Tienen 3 terapias grupales, son terapias psicoeducativas. Temas como autoestima, codependencia, inteligencia emocional, personalidad adicta, proceso de rehabilitación, proceso de duelo, etcétera, son impartidos dentro de la clínica.
La familia también se integra dentro de lo que es el tratamiento. Son terapias familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Ajá. Actualmente el ingreso, que incluye lo que es la primera consulta médica y la primera semana, son 2.400, perdón. Y ya posteriormente semanales son 1.900. Incluye sus 3 comidas, agua caliente en el baño, espacio en la habitación, terapias grupales e individuales y todas las atenciones básicas cubiertas dentro del tratamiento. Así es. Ok. Ok. Para hacer traslados muchas veces se puede requerir el apoyo de la patrulla, la policía como tal. Ellos pueden hacer el traslado. Y o en su defecto podríamos ir nosotros por él, sin embargo tiene que estar en su domicilio y no lo traemos con violencia, es simplemente una labor de convencimiento. Claro que sí, si me puede permitir un número de WhatsApp, le puedo enviar la información para poder agilizarlo. ¿Cuál es el número? ¿Sí? 6802. Ok, ¿con quién tiene el gusto? Ok, señor, de acuerdo. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Ok, le envío la información y cualquier cosa queda a sus órdenes. Excelente tarde. Nuevamente una disculpa, esto es para corroborar que estamos en vivo y que todo es posible. Como en hoy, como no. Ok, no acostumbro ver ese programa, pero pues si tú dices que es como hoy, pues como hoy. Ayúdenme a recapitular brevemente en qué estaba. Que pusimos forma. Ah, ok. Miedo, ya se pudo. No, era la parte de acompañarnos, hablarlo. Ah, cierto, cierto. Que por el rol, muchas veces hay quien ¿cómo decirlo? Se casa, o más bien el rol tan rígido, muchas veces le impide darse la oportunidad para expresarlo. De entrada y desafortunadamente, voy a decir así, en México todavía está un tanto, no lo sé, imperante la cuestión del macho, ¿no? El macho cabrón, del que tiene que ser fuerte, fuerte fue formal o macho pecho peludo, lomo plateado, ¿no? No lo vería disfuncional o tan disfuncional siempre y cuando esa parte no negara la humanidad que la persona tiene. El ser hombre, el ser cabrón o por muy cabrón que pueda ser la persona, no hay razón para no experienciar el miedo. Por muy mujer, madre, por ejemplo, de repente hay quien lo tiñe de eso hacia con sus hijos. Yo no quiero que mis hijos vean que tengo miedo, porque quiero que aprendan a ser fuertes. Ojalá, y esto es un punto de vista muy, muy personal, ojalá entendiéramos como formadores de otros seres humanos que lo que se requiere es más humanidad y menos frialdad en cuestión emocional, que es precisamente esta parte humana la que me permite potenciar, diría yo, vaya, estas cualidades de mi persona. Pasa que el demostrarle a mi hija, por ejemplo, que no tengo miedo, no me va a hacer más cabrón, no me va a hacer más fuerte. Lo único que va a hacer, me atrevo a decirlo así, es venderle la idea ficticia a mi hija de que los hombres no tenemos miedo. Y pasa que muy probablemente se vaya con esa referencia hacia varones capados o tapados, muy reprimidos. La cuestión de la represión, mucho como lo sabemos aquí en la clínica, es que llega un punto en donde ya no puede reprimirse más. Lo conocemos y se ha mencionado en otras transmisiones por el maestro Alejandro como el efecto de la vía express, que es yo meto, subo la flama, sigue habiendo presiones, y llega un momento en donde ya no puedo tolerar más. El miedo a veces en algunas personas se manifiesta como violencia, en otros se presenta más como una cuestión de llanto, pero insisto, en este ejemplo, yo representándole a mi hija un varón que no teme nada, es un varón que se respeta y todas esas pendejadas, perdón que lo diga así, pues al final puede juntarse o relacionarse con una persona así, que al final o le puede salir muy chillón, por decirlo de alguna manera, o muy violento. Y yo no pretendo exponer a mi hija, por lo menos no desde lo que yo pueda evitar, en ese sentido. Mi hija sabe que tengo miedos, sí. Mi hija me ha visto teniendo miedo, sí.
La madre de mi hija me ha visto teniendo miedo, por supuesto que sí. Personas cercanas en la actualidad me han visto tener miedo. Algunas sí, no todas, porque tampoco es como que sea un libro expuesto con todo el mundo. Y no estoy obligado a hacerlo. Más bien, incluso me atrevería a decir, no sería tan funcional, o por lo menos no todo el tiempo. De hecho, algo que se menciona en cuestión, por ejemplo, polaridades, es las polaridades suelen ser neurosis, y la neurosis en algunas ocasiones suele ser disfuncional. De repente, o ser un libro muy abierto o un libro muy cerrado. Muy abierto, pues básicamente expondría situaciones a las cuales no valdría, no sería tan conveniente exponerme, y muy cerrado no le dejaría entrar a personas que quizás sí quieren mi vida. Entonces es un punto medio el que se pretende en muchos sentidos. En esta cuestión, los que saben o conocen los miedos que pudiera yo tener en algún momento, lo saben por mí, lo saben porque los he manifestado, porque los he expresado, ya sea en palabras o me han visto, algunos muy de cerca. El maestro Roberto es uno de ellos, precisamente. En alguna ocasión, hace no mucho tiempo, cuando era esto cuestión de lo de la pandemia, mamá tuvo COVID y tuve un chingo de miedo. Me sentía aterrado por esa situación, y él fue uno de los que muy de cerca, y le estoy eternamente agradecido por ello, me dio soporte a esa situación. ¿Qué pasa si yo me hubiera mostrado como es que soy el psicólogo y no puedo dejar que mi jefe me vea que tengo miedo? Pues en ese momento la etiqueta del psicólogo se fue a la chingada, se quedó la del humano, se quedó la de la persona. Y si yo me hubiese reprimido esa parte, muy probablemente casi podría garantizar, hubiera terminado no solo en una situación de, pues de descontrol, de desmadre, llámese reincidencia, llámese mala relación. Es más, creo yo, o me atrevo a decir desde mi punto de vista, que esa situación y el haberme permitido expresarla con Roberto, mi jefe, él lo ha dicho abiertamente, para mí es un amigo, un maestro, nos creo que unificó o intensificó el vínculo, la relación. A mí me humanizó y también me permitió ver una parte humana de él, empatizó con esa parte mía. Si hubiese sido el ponernos la máscara de somos cabrones, no llores porque somos cabrones, exactamente, muy probablemente hubiésemos terminado no solo distante, sino pues yo partiéndome la madre. Yo no me veía en otro lado. Digo, no en ese momento, obviamente, estaba aterrado por la situación. Exactamente, por una congestión, por una represión, hubiese terminado explotando. Si bien en ese momento, yo tenía la intención en ese momento estaba aquí en la clínica, mi madre estaba en Pachuca, y quería llevarle un tanque de oxígeno de aquí a allá, y eran las 2 de la madrugada. Entonces, y quería irme en la moto para acabarla de chingar. Obviamente, y estaba lloviendo. Y podría seguir añadiendo detalles. No, es que todo ese panorama, pero yo no veía eso. O sea, yo en ese momento veía la situación como quiero ayudar a mi madre, y la intención podría decirse es noble, pero no era el contexto, no era la forma, no era el lugar, no era nada lo propicio para. Y quien me ayudó estaba totalmente precipitado. Podría decir, e insisto, que quien me ayudó a ver esa situación un poco más realista, o más con una perspectiva más amplia, holística de las circunstancias, fue Roberto. Él fue el ojo crítico. En ese momento incluso, y espero no le incomode a mi madre que esté diciendo esto, incluso me llamó, ya la sentía cerca, y los dos, yo todos creo que en ese momento, incluso me decía cosas como, se estaba despidiendo, no voy a entrar en más intimidad hacia con ella, pero se estaba despidiendo. Y entonces fue así como mi parte del miedo me decía, dile que no diga esas cosas, y lo intenté de hecho, o sea, sí fue así como, mamá, no pienses así, bla, bla, bla. Y entonces Roberto me dice, déjala que hable. O sea, al final también es importante esta parte, permitírsela a ella. Y ya después de que colgué, no lo sabe sino hasta ahorita mi madre, probablemente vea la repetición, me puse a llorar como Magdalena, o sea, fue como, no mames, o sea, me siento muy de la chingada. Si yo no me hubiese permitido esa expresión, esa es una confrontación de hecho. O sea, el hecho de hablar de y dejar de negarlo es una forma de confrontarlo. Muchos caen en frases poco racionales, voy a decirlo así, cuando dicen, es que llorar no sirve de nada, es que hablar del miedo no lo va a resolver. Yo me he mantenido y me sigo manteniendo en esa postura. Quizá llorar no te ayuda a solucionar el conflicto, más bien no soluciona el conflicto. Sin embargo, hablar de ello permite que la emoción se drene o que se libere, y entonces cuando libero de la emoción queda la razón,
y con la razón ya puedo tomar una decisión más acertada. Pero si yo me vendo la mentira y la pendejada de que todo está bien cuando internamente estoy con un chingo de miedo, me voy a nublar más la visión. Y es como empezar a verlo como con una visión más cerrada. Como creo que le dicen visión de tubo o algo así. Lo he escuchado así. Y entonces estoy pensando con claridad. Una Poco visión más focalizada. La intención sería tener una visión focalizada. Pero si yo, insisto, sigo reprimiendo, negando y rechazando mi propia emoción, que en este caso es el miedo, muy probable sea que no tenga objetividad, que no tenga clara. Es más, si la información está llegando confusa y yo pretendo tomar una decisión basada en esa información confusa, la decisión que tome, por ende, va a ser confusa también. Y lejos de generar una solución, probablemente agrande el conflicto. Entonces, esta parte del hablar del miedo puede ser a veces escribirlo. Tengo miedo a... Y hay como un plus o como un extra, me atrevería a decirles a quienes me lo permitan, deja de ser ojete contigo. Deja de criticarte como te criticaron en algún momento. Deja de mirarte con los mismos ojos que miraron tus emociones. Es decir, velas a través desde lo que sientes, no desde lo que te hicieron creer. No sé si me estoy explicando con esto. Por ejemplo, me hicieron creer que mi miedo a estar solo era ridículo, porque siempre iban a estar conmigo. Bueno, ese es mi miedo. Y en algo está basado ese miedo. Quizá no estoy sintiéndome lo suficiente, ya lo decíamos. Quizá no estoy dándome cuenta de que sí hay alguien rodeado al lado mío o alrededor mío, vaya, o X situación. ¿A qué me refiero con no ser ojete conmigo? Pues deja de verte, me digo a mí, como te hicieron creer que era como te enseñaron a mirarte. Tengo miedo, ya decía yo, a las mariposas. En algún momento le llegué a tener miedo, sí, a la soledad. Hoy podría decir que no era una soledad literal, o sea, no era que no estuviera nadie conmigo, sino era el que no quería confrontar, que yo ya me sentía así. Yo ya me sentía no solo, sino me sentía desolado, que eso es otra cuestión. Y solo hasta que empecé a dejar de criticar estas cuestiones mías, personales, por supuesto, fue cuando empecé a ser más, no solo más amable conmigo, a empatizar conmigo. De repente hay quienes la empatía la tienen visualizada únicamente como algo hacia los demás. Yo te entiendo, güey, yo te comprendo, viejo, yo te entiendo, hermana, comadre, hijos, bla, bla, bla. Pero hoy podría decir, o sin embargo hoy podría decir que hay muy pocas personas, por lo menos de que yo conozca, que practican la empatía hacia sí mismos. No se trata de decir, yo no necesito a nadie que me comprenda. Muy probablemente esa persona esté amargada, es otra cosa. Sí, como seres humanos, como seres gregarios, sí necesitamos alguien que nos comprenda, desde lo básico. De repente hombro con hombro, estoy contigo, estoy para escucharte o lo que necesites. Esa es la solidaridad que se requiere y que muchas veces no se da porque se asume que las situaciones del otro son pedos del otro y entonces se genera la indiferencia, el distanciamiento y de ahí muchas otras cosas más. Entonces, ¿sí es real eso de ponerte los zapatos del otro? Aquí se ha mencionado esa parte, el de ponte los zapatos del otro, y se le ha añadido algo más, que es solo no te los amarres. El problema del otro es el problema del otro, y tú puedes estar en la medida de tus posibilidades apoyando al otro, pero el problema no es tuyo. Es como si de repente, te voy a agarrar si me da chance, ¿no? ¿Para qué te sientes cerca, güey? Mi amigo el Choker, ¿no? Le tengo miedo a, no sé, no, ¿sabes qué? Hay una situación con mi pareja, no sé qué hacer. Me vería muy ridículo y patético yo si le dijera, no te preocupes, ahorita vemos qué hacemos. No, a ver, espérate, es mi pareja, güey. O sea, es mi problema. Te puedo escuchar y a lo mejor, si me permites o si me pides un comentario, te lo puedo hacer. Pero también si no me lo pides, pues no tengo por qué meterme en situaciones que no. De repente, entonces, ¿para qué me preguntas si no quieres que te diga nada? Porque necesitaba desahogarme, pendejo. ¿Se me explicó? Porque lo que quería era liberarme. Y la verdad es que soy muy codo como para ir al terapeuta, entonces, pues te agarro a ti de muleta. ¿Se me explico? O la situación no lo permite, porque también es real. Digo, hay quien no tiene para una terapia, pero sí tiene para Netflix, ¿no? Entonces, ya es una cuestión muy, muy personal. El punto de esto es, y ya fuera de desmadre, hablarlo. Hablarlo va a permitir o facilitar que
la resolución del conflicto, o en ese caso la resolución de la confrontación hacia el miedo, sea más llevadera, por decirlo de alguna manera. No tengo con quién hablarlo, escríbelo. ¿Cuál es la intención de escribirlo? Una, drenarte, es un proceso catártico. Dos, ponerle nombre, forma y una figura. Además de que dimensionado en el papel, es metafóricamente hablando, o por lo menos creo que sería como simbólicamente hablando, es sacarlo de mí y ponerlo, colocarlo fuera. Hay una referencia que hacía en una ocasión, que no recuerdo dónde lo escuché, que decía, es Mario Alonso Puig, decía en una conferencia, si crees que tus miedos son demasiado grandes, intenta materializarlo en el tamaño, en una hoja lo suficientemente pequeña que apenas si puedas leerlo. El cerebro, o mi cerebro en este caso, va a entender que ese problema no es tan grande como yo lo pensaba. Ya una vez visualizándolo así, tengo más opciones. Me visualizo como más grande que el problema. En mi mente el problema se ve como algo inmenso, pero cuando yo lo materializo en un pedazo de papel, dejo de conflictuarme tanto por esas circunstancias. ¿Ibas a comentar algo? ¿Qué es catarsis? Catarsis. Se le traduce como liberación del alma, que es más como una, digamos, una forma de expresión. Puede ser hablada, puede ser escrita, puede ser a través de acciones. Por ejemplo, su servidor toco la batería y entonces estoy enojado, molesto o simplemente me siento muy eufórico, agarro una hora de mi tiempo, pongo la bocina a lo que da y empiezo a tocar. Hay quien lo puede hacer a través del arte, dibujando, por ejemplo. Lo decíamos hoy precisamente, derivado de los procesos catárticos se han hecho grandes obras. La Gioconda es una catarsis, no tiene que ser un problema, o sea, la catarsis es esa expresión tal cual. Entonces les decía hoy, ¿no? Por ejemplo, te sientes muy abrumado, ocupa tu drama y haz una novela, güey. Sí, o sea, deja de crearte novelas del estilo La Rosa de Guadalupe en tu mente. Sácalas, plásmalas, empieza. Y si alguien te compra tus novelas, pues bueno, así empezó Harry Potter. ¿Sí me explico? O sea, son cuestiones que nunca sabes o nunca podría saber yo hasta dónde puede llegar mi capacidad, sino hasta que me permito potencializar eso que tanto me aterra. Otra forma de confrontarlo, ya decíamos, materializándolo, hablándolo, escribiéndolo, poniéndole una figura, una forma, un tiempo, etc. Sintetizaría con esto, dame, voy a decirlo en primera persona, darme la oportunidad de hacer contacto con el miedo, no hay más. Si puede ser en un proceso terapéutico, qué mejor. Desde mi punto de vista, en la parte terapéutica, y lo he dicho algunos de mis pacientes lo saben, yo no soy más que un acompañante, y hasta donde tú me permitas. O sea, es tu chamba. No te voy a quitar responsabilidad diciéndote, deja ver qué hago, no, es tu bronca. Pero lo que decíamos, ¿no? En banda ya no asusta tanto. Entonces, la intención no es ser cómplices en lo negativo, sino hacer una, digamos, mancuerna, una camaradería propositiva. No estás solo, y ojalá lo entiendas, no estás solo. Esto es un acompañamiento, esto es parte del proceso, y el proceso, pues es eso, no se va a experienciar la tranquilidad. Ya vi mi miedo, ya me siento más tranquilo. No, güey, ya viste tu miedo, güey, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué te está diciendo? ¿A dónde te está invitando? ¿O de qué te está previniendo? Y el terapeuta, muchas veces, creo yo, puede ayudarme a ver ese mensaje que a veces, porque el mismo miedo es tan intenso, no veo con claridad. Pero entonces el terapeuta dice algo como, ¿y eso cómo te hace sentir, no? Y ya el otro, y el otro dice, bueno, y ya empieza a sacar sus conclusiones. Esta frase la vi de un meme de una Barbie que dice, viene con frases incluidas, la Barbie psicóloga. Dice, viene con su pluma, con su libreta y su frase, ¿y eso cómo te hace sentir? Y dije, no, tiene razón. Entonces, ese es parte del proceso. Espero haber sido claro con estas 3 sesiones. Realmente creo yo que entre las risas, entre los comentarios y las llamadas de informes, a veces el tema puede extenderse muchísimo más. A veces he de aceptar, tengo una tendencia como a ser muy rebuscado en ciertas ideas. Espero, insisto, ser claro con esto
Y pues bueno, si no, pues háganoslo saber, para eso está la caja de comentarios. También se vale externar todo ese tipo de cuestiones. Voy a aprovechar para leer de manera breve, agradeciéndoles a todos los que comentaron, se integraron, etcétera, en la transmisión. Voy a mencionar los comentarios. Gracias a todos. Dice Judith Vargas, buenas tardes, Lick, Carlos y al equipo que lo acompaña. Muchísimas gracias, Judith. Dice, así tiene casa llena. Sí, gracias a Dios, y gracias a que se lo permiten, hoy hay casa llena y puro personajazo. Dice Mel Hernández, saludos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mel, gracias por el comentario. Un abrazo, dice, muchas gracias, Mel, gracias, y va uno de vuelta. Dice Kenia Aragón, buenas noches, Lick, Carlos, gracias por compartir estos valiosos temas. Bendiciones, gracias, Kenia, gracias. Y un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren con excelente estado de salud. Edith Reyes dice, saludos Charlie, saludos Edith, gracias por el comentario. Adriana García Hernández dice, buenas noches, saludos. Gracias Adriana, gracias por el comentario también. Y un saludo a toda la familia. Raimundo Cortés dice, Charlie y a todos en cabina, buenas noches, presentes y como cada transmisión aprendiendo con los mejores. Muchísimas gracias Ray, gracias por el comentario y un saludo a toda tu familia. Nos vemos, creo que nos toca este sábado, nada más si me pudieran confirmar. Muchísimas gracias y un saludo a tus hijas con todo respeto y cariño. Yola Maceda dice, buenas noches, saludos. Buenas noches Yola. Reina Aragón dice, hola Charlie, buenas noches, excelente tema, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Reina, gracias por el comentario y por integrarte. Agustina Márquez Reyes dice, buenas noches, gracias por compartir su aprendizaje, saludos. Gracias Agustina, gracias por el comentario. Rachel Flores dice, buenas noches Lick, Carlos y a todos en cabina, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Rachel, gracias por el comentario y un saludo a toda la familia. Leticia Arriaga dice, buenas noches, gracias por compartir, muy interesante el tema del miedo. Muchísimas gracias, gracias Leticia. Edgar Flores dice, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos a todos en cabina, Dios los bendice. ¿Suena, Edgar? ¿Sí? ¿Sí? ¿El Edgar? El Edgar. Un saludo al Edgar. Gracias por la compañía. Un saludo y espero que te encuentres en excelente estado de condición, acompañado de tu familia, tus hijos y tu esposa. Un saludo a todos. Claudio Alegre dice, buenas noches Lick, Carlos, saludos a todos los presentes. Gracias Claudio y un saludo también a la familia, esperando que se encuentren con excelente estado de salud. Judith Vargas dice, gracias por compartir la experiencia con su mamá. A través de las vivencias de los demás es como podemos identificar nuestras propias experiencias y darle salida. Espero y agradezco el respeto que se tiene insisto, espero que mamá no se vaya a incomodar. Sabe que lo hago de la mejor manera y si a alguien le puede servir, pues esa es la idea. No me expongo nada más porque sí. Entonces, espero les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Yo sé que Judith está muy integrada tanto en el Samadhi como en Radio Humanismo. Y tanto esfuerzo al final, lo creo de verdad, rinde frutos. Entonces, gracias Judith por el comentario. Dice Julio Sánchez, buenas noches, gracias por la enseñanza. Saludos de Nesayor, bendiciones. Saludos a todo Nesa, desde la Clínica Humanista. Adela Galloso dice, buenas noches Lick, interesante todo lo que nos comparte, Dios lo bendiga siempre. Saludos, muchísimas gracias Adela, gracias a usted y a su señor esposo. Y un saludo al Manchas y al Manchitas, que se encuentren en excelente estado de salud. Judith Vargas dice, muy claro, Lick, gracias Judith, gracias por la retro. Janet González dice, hola Charlie, buenas noches, un saludo a todos, muy buen tema. Gracias por todas las enseñanzas de vida. Gracias Janet por el comentario y aquí seguimos. Vero Toral dice, bonita noche para todos, un tema muy interesante, gracias por toda la enseñanza. Gracias Vero, gracias a todos por integrarse a las transmisiones, gracias por la compañía y el tiempo. Vamos a vernos la siguiente transmisión de miércoles, que es los miércoles a las 7, los días martes y viernes, los martes con el maestro Alejandro en punto de las 9:30, los viernes con el maestro Roberto igualmente a las 9:30, y que estamos por terminar el tema de 5 mitos sobre los límites. Ya es el último mito, si no mal recuerdo. Y las transmisiones son esos días, martes 9:30, miércoles 7 de la noche y viernes 9:30 también. La invitación está al grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8:30 más o menos.
Y pues son bienvenidos, siéntanse bienvenidos a las transmisiones de la clínica, o más bien las sesiones familiares, que son de 1 a 3 de la tarde. Ya estoy como que quebrándome un poco. Son muchos horarios. Vengan todo el día, algo se les va a pegar. Internense, ¿no? Gracias por la compañía. Aunque sea por 3 días. Guiño, guiño. Gracias a todos, yo me la paso toda madre. Gracias por la compañía. Gracias, vamos a despedirnos. Adelante, Noé, vámonos. Que tengan buena noche, familia, que tengan bendiciones y que nunca les falte un plato de comida en su mesa. Muchísimas gracias, Noé. Gracias por los buenos deseos. Dani, vámonos. Linda noche a toda la comunidad radiohumanista y gracias, Charlie, por tu conocimiento y pues ya. Ok, gracias, Dani. Vámonos, Maddox. Pues espero que todo les haya servido. A mí me encantó, la verdad estuvo muy, muy interesante. Y pues esta experiencia pues me la llevo, vaya. Y espero que a ustedes también les haya gustado y que les vaya muy bien. Ok. Muchísimas gracias, Maddox. Gracias, Noé. Gracias, Dani, por la compañía, el tiempo y la amistad. Gracias a todos los que se integraron a la transmisión. Dice Judith, muchas gracias, Lee Carlos, y a todos en cabina y buen descanso para todos. Gracias, excelente noche a todos. Muchísimas gracias por la compañía. Dios nos bendiga y que tengamos un excelente fin de semana. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.